¿Alguna vez te has preguntado por qué todo empezó a salir mal en tu vida a pesar de tus esfuerzos y buenas intenciones? No es casualidad ni mala suerte, hay una verdad espiritual que muchos ignoran. La Biblia nos recuerda en Proverbios 3, 5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo no solo nos muestra la clave para restaurar lo que se ha perdido, sino que revela que detrás de cada dificultad puede existir un propósito divino que aún no comprendemos. Hoy veremos cómo identificar esas raíces ocultas y qué pasos tomar para alinearnos con la voluntad de Dios. Te mostraremos cómo dejar de sentir que la vida se desmorona y abrir la puerta a la restauración divina. ¿Estás listo para descubrir la verdad que cambiará tu destino? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, tus días parecen llenarse de obstáculos que no puedes superar? Todo parecía marchar bien, pero de repente los problemas se acumulan, las oportunidades desaparecen y sientes que tu vida se ha convertido en una cadena de derrota. La verdad es que estas situaciones no ocurren por casualidad. Existe una raíz espiritual que muchas veces pasa desapercibida. Un plano invisible donde se tejen las circunstancias de nuestra existencia. La Biblia nos ofrece una clave esencial en Isaías 55, 8 a 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos invita a comprender que detrás de cada dificultad, detrás de cada tropiezo, hay un propósito y una razón que a menudo escapa a nuestra percepción inmediata y que solo puede ser entendida a la luz de la sabiduría divina. Desde el inicio de nuestra existencia, Dios ha estado atento a cada detalle de nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Aunque muchas veces sentimos que todo se desmorona, Dios nos asegura que incluso en medio del caos existe un plan de restauración y prosperidad. Es precisamente en esos momentos de aparente derrota, cuando las raíces de nuestros problemas comienzan a revelarse y nos muestran dónde necesitamos alinearnos con su voluntad. Cuando comprendemos que nada ocurre por casualidad, podemos empezar a ver los eventos difíciles no como castigo, sino como señales para acercarnos más a Dios, para purificar nuestras intenciones y fortalecer nuestro espíritu. Consideremos la historia de José en el libro de Génesis. Desde joven, José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y llevado a tierras extranjeras. Cada giro de su vida parecía ser un desastre, injusticias, acusaciones falsas y encarcelamiento. Sin embargo, José nunca perdió la fe, ni permitió que las circunstancias definieran su destino. Génesis 50:20 refleja la perspectiva divina detrás de sus pruebas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este ejemplo nos enseña que, aunque todo parezca salir mal, existe un plan que trasciende nuestra comprensión y que incluso los momentos más oscuros pueden ser parte de la construcción de un propósito mayor. Muchas veces nuestros problemas surgen porque existen áreas de nuestra vida que están fuera de la alineación con Dios. Pequeñas decisiones, hábitos ocultos, actitudes de orgullo, envidia o resentimiento
Actúan como puertas abiertas para dificultades que parecen multiplicarse sin razón aparente. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que hay un plano espiritual que influye en nuestra vida cotidiana y que no todo lo que enfrentamos proviene de errores humanos o circunstancias externas. Algunas pruebas son el reflejo de fuerzas que buscan desviarnos del propósito divino, y solo la sabiduría de Dios nos permite discernirlas y enfrentarlas correctamente. En la vida cotidiana, estos desafíos se presentan de maneras sutiles y persistentes. Puede ser la pérdida repentina de un empleo, conflictos constantes con familiares, relaciones que se deterioran o problemas financieros que parecen no tener solución. Lo sorprendente es que muchas personas no relacionan estas dificultades con un llamado a reflexionar y cambiar su perspectiva espiritual. En realidad, estas pruebas son oportunidades disfrazadas de crisis, momentos donde Dios nos invita a mirar hacia adentro y examinar nuestro corazón. Tal como Job enfrentó la pérdida de su familia, de sus bienes y de su salud, pero nunca negó a Dios. Nuestras pruebas actuales pueden convertirse en catalizadores para un despertar espiritual, si mantenemos la fe y la perseverancia. El Salmo 37, 23 a 24 nos ofrece una enseñanza clave sobre la dirección divina. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cayere no quedará abatido, porque Jehová sostiene su mano. Este versículo ilustra que aunque tropecemos y experimentemos caídas, la mano de Dios permanece sobre nosotros, guiando y sosteniendo nuestro caminar. La caída no es sinónimo de fracaso. Es un llamado a confiar, a buscar su intervención y a reconocer que cada circunstancia negativa puede transformarse en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender lecciones que de otra manera no comprenderíamos. La dificultad, entonces, no es el final de la historia, sino un capítulo dentro de un plan mucho más grande, donde la restauración y la bendición nos esperan al final del proceso. La raíz espiritual de nuestras dificultades también se relaciona con la obediencia y la alineación con los principios divinos. Muchas veces lo que parece mala suerte es en realidad la consecuencia de desviarnos de los caminos que Dios nos ha señalado. Incluso decisiones aparentemente pequeñas pueden desencadenar una serie de eventos que afectan todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia relata en Deuteronomio 28 cómo las bendiciones y maldiciones están ligadas a la obediencia. Al seguir la voluntad de Dios, se abren puertas de prosperidad y protección, pero al ignorarla, se generan consecuencias que afectan la salud, la familia y los recursos materiales. Este principio nos recuerda que nuestros actos, pensamientos y decisiones tienen un impacto profundo, no solo en el presente, sino en el desarrollo de nuestro destino. A veces las dificultades también nos enseñan a discernir entre lo que realmente nos pertenece y lo que debemos soltar. La experiencia de Elías, quien huyó de la persecución y se refugió en el desierto, nos muestra cómo Dios prepara el corazón incluso en momentos de aparente derrota. En Primera de Reyes 19, 5 a 8, vemos cómo un ángel le proporciona alimento y fuerza para continuar su misión, recordándonos que Dios interviene en nuestro en nuestras pruebas, nos provee sustento y nos guía para que podamos superar obstáculos aparentemente insuperables. Cada dificultad, por pequeña que parezca, es un espacio donde Dios nos ofrece dirección, fuerza y claridad sobre el camino que debemos seguir.
Reconocer la raíz espiritual detrás de nuestros problemas nos permite ver más allá de la superficie y encontrar soluciones que no provienen únicamente del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. En la práctica diaria esto significa observar nuestra vida con ojos espirituales, analizar nuestras relaciones, nuestros hábitos y nuestras actitudes, y buscar la guía de Dios en oración y reflexión. Muchas personas enfrentan un patrón de problemas repetitivos sin darse cuenta de que están conectados con decisiones inconscientes, falta de perdón o desconexión de la voluntad de Dios. Aprender a identificar estas raíces espirituales nos da el poder de cambiar la narrativa de nuestra vida. Así como José fue elevado a una posición de autoridad después de años de pruebas y sufrimiento, nosotros también podemos experimentar restauración y bendición cuando abordamos nuestras dificultades con fe, humildad y obediencia. Un ejemplo contemporáneo puede ser el de una persona que enfrenta pérdidas financieras constantes y problemas en su vida profesional. A primera vista parecería mala suerte, incompetencia o casualidad. Sin embargo, al analizar la situación desde un enfoque espiritual, podría descubrir actitudes de deshonestidad, falta de integridad o decisiones que van en contra de los principios bíblicos que gobiernan el éxito y la protección divina. Al corregir estas áreas, aplicar principios de honestidad, generosidad y fe, la vida comienza a alinearse nuevamente y los obstáculos que antes parecían insuperables se transforman en oportunidades de crecimiento y bendición. La diferencia entre quien sufre sin comprender y quien enfrenta la raíz espiritual de sus problemas es precisamente la conciencia de que Dios tiene el control y que cada dificultad puede convertirse en un instrumento de restauración. Incluso las relaciones rotas, los conflictos familiares o los desacuerdos con amigos cercanos a menudo tienen raíces espirituales que debemos examinar. Mateo 5:23 a 24 nos instruye. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este versículo nos enseña que los problemas no siempre provienen de los demás. Muchas veces nuestras propias actitudes, resentimientos o falta de perdón generan un entorno de conflicto y malestar que se refleja en todas las áreas de nuestra vida. La reconciliación y el examen interno son pasos fundamentales para desactivar los bloqueos que impiden que la vida fluya con bendición. Al final, entender la raíz espiritual de nuestros problemas es un proceso de autoconocimiento, introspección y cercanía con Dios. No se trata de buscar culpables externos, sino de mirar hacia adentro y reconocer cómo nuestras acciones, decisiones y actitudes influyen en nuestra realidad. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso los momentos de fracaso, dolor o pérdida tienen un propósito si aprendemos a alinearnos con la voluntad divina y a buscar su guía en cada paso. Reconocer esta verdad es el primer paso para recuperar el control sobre tu vida, transformar el caos en oportunidades y comenzar un camino de restauración y bendición. La raíz espiritual de tus dificultades no es un castigo, es un llamado a despertar, a mirar con ojos de fe y a abrirte a la intervención de Dios. Al hacerlo, cada obstáculo se convierte en una lección, cada tropiezo en una oportunidad y cada momento de dolor en un escalón hacia la plenitud que Dios ha preparado para ti. La clave está en mirar
más allá de lo visible, comprender que detrás de cada problema hay un propósito divino y permitir que su sabiduría guíe tu camino hacia la transformación completa. Cuando pensamos en la vida y sus dificultades, muchas veces no comprendemos que la desobediencia y el alejamiento de Dios generan consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos. Cada acción, cada decisión que se aparta de la voluntad divina deja una huella espiritual que puede abrir puertas a la confusión, la pérdida y la adversidad. La Biblia es clara al respecto. Deuteronomio 28 establece un principio inmutable, mostrando cómo la obediencia trae bendición y la desobediencia atrae dificultades. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, obedeciendo fielmente todos sus mandamientos, te serán multiplicadas las bendiciones. Pero también advierte que si no obedeces a la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti maldiciones. Este principio, aunque escrito hace miles de años, refleja una verdad eterna. Apartarse de Dios altera el equilibrio espiritual de la vida y con ello la estabilidad de todo lo que nos rodea. En el Antiguo Testamento, la historia de Saúl es un ejemplo de cómo la desobediencia puede marcar el destino de una persona. Elegido por Dios para ser rey, Saúl recibió instrucciones claras que debían cumplirse con fidelidad. Sin embargo, su desobediencia y su tendencia a seguir sus propios criterios en lugar de los mandatos divinos provocaron la pérdida de su favor y de la autoridad que le había sido conferida. 1 Samuel 15, 22 a 23 resume esta enseñanza. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su voz, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación es como idolatría. Este pasaje ilustra que incluso acciones aparentemente justificables o razonables que no estén alineadas con la voluntad de Dios generan consecuencias negativas y que la obediencia completa es la medida de nuestra conexión con Él. La influencia de la desobediencia no se limita a individuos específicos, también afecta a comunidades enteras. El pueblo de Israel experimentó repetidamente las consecuencias de ignorar los mandamientos divinos. Desde la idolatría hasta la desatención de los preceptos de Dios, la historia bíblica documenta cómo estas desviaciones condujeron a la pérdida de protección, a la invasión de enemigos y a la fragmentación social y espiritual. Isaías 1, 19 a 20 señala: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si rehusaréis y fuereis rebeldes, la espada os devorará, porque la boca del Señor ha hablado. Este versículo destaca que la desobediencia no solo trae dificultades, sino que puede generar efectos devastadores que impactan en todos los niveles de la vida: físico, emocional y espiritual. El patrón se repite también en el Nuevo Testamento. Jesús enseñaba con claridad que apartarse de la voluntad de Dios, aunque sea en pensamientos, actitudes o acciones pequeñas, puede socavar la estabilidad espiritual y abrir la puerta a pruebas que podrían haberse evitado. Mateo 7, 21 a 23 advierte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este mensaje indica que la mera apariencia de devoción no es suficiente. Lo que determina la bendición o la dificultad es la alineación real con la voluntad divina. Cada acto de desobediencia o cada alejamiento consciente de los principios de Dios se convierte en una fuerza que condiciona la vida, multiplicando obstáculos y retrasando la plenitud del propósito que Él ha establecido. Incluso en los aspectos más cotidianos de la vida, la desobediencia tiene repercusiones visibles.
Ignorar las enseñanzas bíblicas sobre integridad, justicia y generosidad puede conducir a conflictos familiares, inestabilidad económica o relaciones deterioradas. Proverbios 10, 4-5 muestra cómo la falta de diligencia y de seguimiento de la sabiduría divina trae pobreza y pérdida, mientras que el cumplimiento fiel de los principios de Dios produce abundancia y seguridad. Estos ejemplos subrayan que la obediencia no es un concepto abstracto, sino un factor concreto que define la trayectoria de la vida y la capacidad de superar dificultades. Cada decisión que ignora la voz de Dios incrementa la vulnerabilidad frente a problemas que podrían haberse prevenido mediante la sumisión a su guía. El alejamiento de Dios no siempre se manifiesta como actos abiertamente pecaminosos. A veces surge de la negligencia espiritual de priorizar intereses propios sobre la voluntad divina o de permitir que el orgullo y la autosuficiencia dominen el corazón. En el libro de Proverbios 16-18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo ilustra que la desobediencia puede tomar la forma de actitudes internas, pensamientos que menosprecian la guía de Dios o decisiones que ignoran su dirección. Lo que a simple vista parece autonomía o independencia puede ser en realidad el inicio de una serie de consecuencias negativas que afectan la vida en múltiples dimensiones. La historia de los israelitas en el desierto ofrece otra perspectiva sobre el impacto del alejamiento de Dios. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto y haber recibido milagros constantes, su constante desobediencia y murmura frente a la dirección divina provocó retrasos, pérdidas y sufrimientos innecesarios. Números 14, 33-34 dice: vosotros llevaréis vuestras iniquidades durante 40 años en el desierto hasta que se cumpla vuestra generación por haber desobedecido a Jehová. Esto demuestra que la desobediencia no solo afecta la vida inmediata, sino que puede prolongar periodos de dificultad, postergando el cumplimiento de bendiciones y la realización de propósitos divinos. El concepto de obediencia se extiende también a la fidelidad en las relaciones, la administración de recursos y la práctica de la justicia. Malaquías 3:8-10 enseña que el descuido en cumplir con los mandamientos de Dios, incluso en aspectos de generosidad y ofrendas, genera falta de prosperidad y desorden. Robáis a Dios, traed todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Esta enseñanza evidencia que la obediencia tiene un alcance integral. Afecta la economía, la seguridad, la armonía y la estabilidad de la vida, y su incumplimiento prolonga periodos de escasez y conflicto. En paralelo, la obediencia trae protección y dirección. Josué 1:7-8 instruye: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que tengas cuidado de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Aquí se establece una correlación directa entre la obediencia a la guía divina y el éxito, indicando que el cumplimiento de los mandamientos y principios de Dios no es una carga, sino un camino seguro para evitar que la vida se vea afectada por adversidades innecesarias. El ejemplo de los profetas también resalta la gravedad de la desobediencia y la bendición de la fidelidad. Jeremías, Isaías y otros mensajeros de Dios enfrentaron naciones enteras que ignoraban los mandamientos y advertencias divinas. La resistencia a obedecer la dirección de Dios provocaba guerras, hambre y destrucción, mientras que los momentos en que las poblaciones escuchaban y seguían su guía traían paz, prosperidad y renovación espiritual. Estos relatos subrayan que la desobediencia no es un fenómeno individual aislado,
sino que puede tener repercusiones colectivas que afectan familias, comunidades y generaciones, mostrando cómo la alineación con Dios es esencial para evitar que la vida se vea envuelta en caos. La desobediencia también se refleja en la resistencia a la disciplina y a la corrección divina. Hebreos 12, 6 a 7 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, para que participéis de su santidad. Este versículo demuestra que la dificultad y la prueba pueden ser herramientas de corrección y que la falta de receptividad a la disciplina prolonga la situación adversa. No aceptar la guía de Dios, no corregir los errores y persistir en actitudes contrarias a su voluntad intensifica los problemas, perpetuando la sensación de que todo sale mal, mientras que la sumisión y la obediencia permiten que las dificultades se conviertan en aprendizaje y restauración. El Salmo 1 ofrece un resumen poderoso. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que hace prosperará. Este versículo contrapone la vida alineada con Dios frente a la desobediencia. Mientras la rebelión genera dificultades y frustración, la obediencia asegura estabilidad, dirección y crecimiento. La lección es clara. La desobediencia no solo es un acto de separación de Dios, sino que altera de manera tangible el flujo de bendiciones y protección que Él provee. En síntesis, cada dificultad que parece surgir de manera inesperada puede estar directamente relacionada con desobediencia o alejamiento de la voluntad divina. La historia de los reyes, los profetas y el pueblo de Israel muestra que ignorar las instrucciones de Dios provoca consecuencias que se sienten en todos los aspectos de la vida, desde lo material hasta lo espiritual. Sin embargo, la obediencia activa un camino de restauración, protección y éxito. Entender esta verdad es fundamental para comenzar a revertir la cadena de problemas y abrir las puertas a la bendición que Dios ha preparado. La decisión de alinear cada pensamiento, acción y decisión con su voluntad transforma la experiencia de vida, demostrando que los obstáculos no son permanentes cuando la obediencia se convierte en el principio rector de nuestra existencia. Existen momentos en la vida en los que, a pesar de nuestros esfuerzos y devoción, los problemas parecen multiplicarse sin explicación. Cada obstáculo, cada conflicto y cada pérdida tiene un trasfondo espiritual que muchas veces permanece oculto a nuestra percepción. La Biblia nos advierte sobre la realidad de estas fuerzas invisibles que operan en nuestro entorno. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo revela que no todo lo que enfrentamos proviene de circunstancias humanas o casualidades. Algunas dificultades son manifestaciones de un enfrentamiento espiritual que requiere discernimiento y conocimiento de la verdad divina. Desde los primeros capítulos de la historia bíblica, la influencia de fuerzas adversas sobre la vida humana es evidente. Caín y Abel representan un primer ejemplo. La envidia y la corrupción espiritual provocaron una serie de consecuencias que alteraron la historia de la humanidad. Génesis 4:7 muestra cómo la disposición del corazón determina el resultado. Si haces bien, no serás enaltecido, y si no haces bien, el pecado acecha a la puerta. Con todo, tú debes dominarlo. Aquí se observa que incluso los conflictos que parecen externos tienen raíces profundas
en la interacción entre obediencia y tentación, entre discernimiento espiritual y vulnerabilidad a la influencia del mal. La identificación de ataques espirituales requiere claridad y conocimiento de la palabra de Dios. 2 Corintios 10, 3-4 enseña: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esto indica que los conflictos no siempre se resuelven mediante fuerza humana, estrategias personales o soluciones visibles. Muchas veces la victoria depende de reconocer la naturaleza espiritual de la oposición y responder con las armas que Dios ha provisto: oración, fe, obediencia y discernimiento basado en su palabra. El Antiguo Testamento contiene numerosos relatos donde los ataques espirituales se manifestaron de manera tangible, afectando a individuos y naciones. En la historia de Job, aunque parecía que su sufrimiento provenía únicamente de pérdidas materiales y enfermedades, el trasfondo espiritual era evidente. Job 1:6-12 describe la escena celestial donde Satanás cuestiona la fidelidad de Job ante Dios, obteniendo permiso para probarlo dentro de límites específicos. Esto demuestra que las adversidades, aunque visibles en el mundo físico, a menudo tienen un origen espiritual que desafía nuestra comprensión y nos invita a la fe, a la obediencia y a la perseverancia como herramientas para superar la prueba. Reconocer un ataque espiritual requiere discernir entre los desafíos que forman parte del crecimiento divino y aquellos que buscan desestabilizar, distraer o destruir. Judas 1:6 nos recuerda que incluso los ángeles caídos y las fuerzas malignas buscan corromper y manipular. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, atados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto subraya que existen niveles de oposición que no se perciben con los sentidos humanos y que nuestra protección y fortaleza dependen de comprender la dimensión espiritual que subyace a cada dificultad. La historia de Daniel ofrece una enseñanza sobre cómo responder a los ataques espirituales con fe y alineación con Dios. Cuando se enfrentó a la amenaza del foso de los leones, la oposición no era solo física, sino también producto de intrigas y planes humanos que reflejaban la influencia de fuerzas adversas en el mundo espiritual. Daniel 6:10 describe su disciplina constante. Y cuando Daniel supo que el edicto estaba firmado, fue a su casa y 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias delante de su Dios como lo hacía antes. La consistencia en la conexión con Dios y la obediencia a sus principios constituyó un escudo espiritual que lo protegió, demostrando que la identificación y manejo de los ataques requiere fidelidad, discernimiento y acción en el plano espiritual. La tentación y la prueba son componentes constantes de la vida espiritual. Mateo 4:1-11 relata cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cada ofrecimiento, cada desafío buscaba desviarlo de la obediencia y del propósito divino. Sin embargo, Jesús respondió citando la Escritura, demostrando que la autoridad de la palabra de Dios es un recurso imprescindible para reconocer y enfrentar ataques espirituales. Este ejemplo ilustra que no todos los conflictos son visibles, pero la preparación espiritual, mediante la meditación en la palabra y la disciplina de la fe, permite discernir la naturaleza de la oposición y superarla con integridad y poder. Los ataques espirituales pueden manifestarse de formas diversas: confusión en el pensamiento, relaciones deterioradas, decisiones que conducen a pérdida o fracaso, enfermedades y dificultades económicas. Cada una de estas manifestaciones puede ser un síntoma de un conflicto
más profundo que requiere intervención divina. En Efesios 4:27 se advierte: no deis lugar al diablo, indicando que la desobediencia, la falta de perdón o la exposición a actitudes negativas pueden abrir puertas a la influencia de fuerzas malignas. El discernimiento es entonces fundamental para identificar la raíz de las dificultades y actuar conforme a la instrucción divina, evitando que las adversidades se perpetúen. El Antiguo Testamento muestra cómo las naciones enteras sufrieron debido a la influencia espiritual adversa. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó un ejército enemigo que parecía imposible de vencer. La victoria no provino únicamente de la estrategia militar, sino de reconocer que el conflicto tenía una dimensión espiritual y de buscar la guía de Dios a través del ayuno, la oración y la proclamación de su poder. El resultado fue que los enemigos se destruyeron a sí mismos y Josafat y su pueblo fueron protegidos. Esta historia enseña que identificar la dimensión espiritual de los ataques permite a los fieles recibir dirección, protección y victoria, incluso en situaciones aparentemente insuperables. El discernimiento espiritual también requiere entender que los ataques no siempre llegan de manera evidente. A veces se presentan como decisiones que parecen naturales, oportunidades que en apariencia son beneficiosas o conflictos que surgen de circunstancias normales. Santiago 4:7-8 instruye: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este principio subraya que la proximidad a Dios y la sumisión a su voluntad son esenciales para reconocer, resistir y superar las influencias adversas. La identificación de los ataques está vinculada directamente con la disposición del corazón a obedecer y confiar plenamente en su dirección. Los reyes y profetas de Israel enfrentaron frecuentemente la intervención de fuerzas adversas que operaban a través de la desobediencia colectiva y la idolatría. En 1 Reyes 22, el rey Acab y el profeta Micaías muestran cómo la manipulación espiritual puede influir en decisiones humanas, llevando a consecuencias desastrosas. La historia enseña que los ataques espirituales a menudo buscan aprovechar la debilidad humana, desviando la mente y el corazón de la obediencia y de la confianza en Dios. Reconocer estos patrones permite actuar con discernimiento, evitando errores y fortaleciendo la resiliencia frente a adversidades recurrentes. El Nuevo Testamento reafirma esta necesidad de discernimiento. 1 Pedro 5:8-9 advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. La advertencia es clara. Existe una constante vigilancia espiritual y un enemigo que busca la oportunidad de influir negativamente en la vida de los creyentes. La fe activa y el conocimiento de la palabra son herramientas fundamentales para identificar los ataques y responder de manera efectiva, manteniendo la integridad, la dirección y la protección divina. Jesús enseñó que la perseverancia y la conciencia espiritual son esenciales para reconocer la acción del mal y permanecer firmes en la misión divina. En Lucas 22:31-32, Él advierte a Pedro que Satanás ha pedido zarandearlo, pero intercede por él para que la fe no falle. Esta enseñanza muestra que la conciencia de la influencia adversa no es motivo de miedo, sino de preparación y acción estratégica en el plano espiritual. El discernimiento permite a los creyentes diferenciar entre las pruebas necesarias para el crecimiento y los ataques que buscan destruir, reaccionando con sabiduría y obediencia.
En conclusión, la identificación de los ataques espirituales es un elemento indispensable para comprender por qué algunas dificultades parecen persistir sin razón aparente. Reconocer la dimensión invisible de los conflictos. Discernir las fuerzas que buscan desviarnos y actuar conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Transforma la adversidad en aprendizaje, fortalece la fe y abre la puerta a la protección divina. Cada situación complicada, cada oposición y cada obstáculo pueden ser interpretados a la luz de la sabiduría espiritual, revelando que detrás de la apariencia de caos existe un propósito divino y una oportunidad de crecimiento y victoria. A lo largo de la Biblia, la idea de liberación y perdón no es solo un acto moral o una recomendación ética, sino un principio profundo que determina el flujo de bendiciones en la vida. Isaías 61:1 anuncia un mensaje claro sobre la obra de liberación. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La liberación que aquí se describe no es solo física, ni únicamente emocional, es espiritual y tiene implicaciones directas sobre la manera en que enfrentamos las dificultades. Cuando se guarda rencor, se permite que el corazón se endurezca o se retiene resentimiento. La vida se ve afectada de manera tangible y constante, generando bloqueos que se reflejan en relaciones, oportunidades y bienestar interior. El perdón es entonces, bueno, mucho más que un acto de reconciliación con otro ser humano. Es un acto de obediencia que restaura la conexión con Dios y activa la gracia divina. Mateo 6:14-15 establece un principio inmutable. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí se evidencia que la liberación personal está directamente vinculada al perdón. Retener la ofensa es abrir espacio para que la vida permanezca estancada, mientras que liberar ese peso permite que la renovación y las bendiciones fluyan. Cada dificultad que parece repetirse puede tener raíces en la falta de perdón, y reconocerlo es el primer paso hacia la transformación. El poder de la liberación no se limita al ámbito interno, también afecta el entorno y la interacción con los demás. Romanos 12:17-21 enseña que no debemos pagar mal por mal, sino actuar con rectitud y generosidad de espíritu. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La obediencia a esta instrucción produce un efecto profundo. Al liberar la necesidad de controlar o castigar, se quitan cargas que generan ansiedad, conflicto y estancamiento espiritual. La liberación transforma la vida porque cambia el enfoque del corazón, reemplazando el peso de la amargura por paz, claridad y dirección. El Antiguo Testamento también refleja esta dinámica de manera explícita. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, parte de su victoria dependió de purificar la tierra y eliminar lo que obstaculizaba la manifestación de bendiciones. Josué 24:15 reafirma la necesidad de decisión y entrega. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La obediencia, la liberación del pasado y la disposición a seguir la guía divina son elementos inseparables. La liberación y el perdón no son solo ideales abstractos, son instrumentos prácticos que permiten al creyente avanzar en su camino espiritual,
restaurando lo que había sido bloqueado por emociones negativas o vínculos espirituales no resueltos. La relación entre liberación, perdón y dirección divina se refleja también en el ministerio de los profetas. Los mensajes de Isaías, Jeremías y Ezequiel a menudo insistían en que el pueblo debía abandonar prácticas que los alejaban de Dios y reconciliarse con Él para recibir protección y prosperidad. Isaías 1:18 ofrece un ejemplo de esta dinámica. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La limpieza y la liberación que Dios ofrece no son meramente simbólicas, representan la capacidad de restaurar todo lo que había sido afectado por la desobediencia, la amargura y la falta de perdón. La transformación que se genera es profunda, afectando mente, corazón y espíritu, y se refleja en el flujo natural de la vida. El Nuevo Testamento refuerza esta enseñanza al mostrar cómo Jesús vinculó el perdón a la sanidad y la restauración integral. Marcos 2:5 describe cómo, ante la necesidad de sanar a un paralítico, Jesús dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. La implicación es que la restauración física y espiritual está directamente conectada con la liberación de las cargas internas. El perdón desbloquea lo que parecía detenido, activa la gracia y permite que lo que estaba bloqueado por resentimientos, culpas o conflictos se restablezca en plenitud. Cada dificultad que persiste puede ser un reflejo de cargas no liberadas. Cada estancamiento material, emocional o espiritual tiene raíces en aquello que aún no se ha soltado. El perdón y la liberación también tienen un componente de responsabilidad personal y acción consciente. Efesios 4:31-32 instruye: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El acto de liberar implica una decisión activa, una disposición a soltar lo que ata el espíritu y permite que la influencia del mal permanezca. La transformación ocurre cuando la mente, el corazón y las acciones se alinean con la intención divina, creando un terreno fértil donde las bendiciones pueden manifestarse y las dificultades pierden fuerza. Los libros de los Salmos muestran la dimensión práctica y espiritual de esta liberación. En Salmo 103:12 se afirma: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La separación de lo que nos ata, de lo que obstaculiza nuestra relación con Dios y con los demás, genera un efecto expansivo en la vida. La liberación permite que las energías espirituales, emocionales y mentales fluyan sin obstrucciones, cambiando el contexto de la experiencia cotidiana. Cada dificultad que parecía inamovible puede revertirse mediante la apertura al perdón y a la acción liberadora. El perdón no solo afecta la relación con otros, sino la relación con uno mismo y con Dios. Mateo 18:21-22 instruye a Pedro sobre la necesidad de perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, indicando que el perdón debe ser un estado constante del corazón. Esta actitud permite que los bloqueos internos que generan conflictos, desánimo y retrocesos se disuelvan, creando un ambiente espiritual propicio para la restauración. La liberación es en este sentido un principio de orden divino. Quien libera activa un flujo de bendición, mientras que quien retiene mantiene cadenas invisibles que condicionan todas las áreas de la vida. El poder del perdón también se refleja en las enseñanzas de Jesús sobre la reconciliación y la paz interior.
Lucas 6:37 afirma: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí se evidencia que la liberación y la reconciliación no son opcionales, sino esenciales para mantener un equilibrio espiritual que permita que la vida fluya en dirección a la plenitud. La persistencia de dificultades puede estar relacionada con resistencias internas, juicios retenidos y rencores acumulados. Y la práctica constante del perdón actúa como un mecanismo que restaura la armonía y permite que la gracia divina se manifieste. El ejemplo de la liberación espiritual se refleja también en la liberación de los cautivos que mencionan los profetas. Isaías 58:6 declara: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Aquí se muestra que la liberación es integral, que no se trata únicamente de sentimientos internos, sino de un acto que genera transformación en la vida, en las circunstancias y en la relación con Dios. Cada dificultad prolongada puede ser un llamado a desatar aquello que limita el potencial divino, a romper cadenas invisibles y permitir que la vida recupere su curso natural de prosperidad y bendición. En todos los ejemplos bíblicos, la dinámica del perdón y la liberación se muestra como una condición indispensable para que las dificultades se conviertan en oportunidades de crecimiento. La obediencia a Dios, el acto consciente de soltar resentimientos y la disposición a restablecer lo que ha sido perturbado son elementos que permiten que la vida se reordene. Proverbios 28:13 afirma: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La liberación interna y el perdón generan espacio para que la gracia, la dirección y la protección divina se manifiesten, transformando los momentos de crisis en escalones hacia la plenitud. El perdón y la liberación también se manifiestan como un principio de prevención espiritual. Cuando se practican de manera constante, previenen la acumulación de cargas que podrían atraer adversidades y bloqueos futuros. La vida de los creyentes, conforme a Romanos 12:2, se transforma al renovarse la mente y soltar aquello que impide la alineación con Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La liberación es entonces un proceso dinámico que no solo corrige el pasado, sino que prepara el terreno para que el futuro se desarrolle en plenitud, sin que las dificultades se instalen como patrones permanentes. La experiencia de la liberación es también una herramienta de discernimiento. Quien perdona y libera puede ver con claridad las situaciones que requieren intervención espiritual, los conflictos que deben resolverse y las decisiones que deben alinearse con la voluntad de Dios. Mateo 5:9 asegura: bienaventurados los pacificadores. Comprender quiénes somos y cuál es nuestro propósito no es un ejercicio de vanidad ni de simple reflexión intelectual. Es un principio espiritual que determina la dirección de nuestra vida y la manera en que enfrentamos las dificultades. Jeremías 1:5 establece esta verdad con claridad: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Cada persona tiene un propósito único, un plan divino que va más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Cuando la vida parece estancarse o todo comienza a salir mal, a menudo se debe a que las decisiones, los pasos y las acciones no están alineados con ese propósito que Dios ha diseñado desde antes de nuestro nacimiento. El autoconocimiento en este sentido
se convierte en una herramienta indispensable para identificar bloqueos, corregir desviaciones y abrir la puerta a la plenitud de bendiciones. El proceso de descubrir nuestro propósito requiere observar la vida con una perspectiva espiritual, reconociendo que cada talento, cada habilidad y cada inclinación son un indicio del plan divino. Salmos 139, 13 a 14, declara: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este reconocimiento revela que no somos producto del azar. Nuestra naturaleza, capacidades y experiencias están diseñadas para cumplir un plan específico. Cada dificultad que enfrentamos puede ser una señal de que estamos desconectados de este propósito. Y al identificarlo, comenzamos a recuperar el orden y la armonía que se había perdido. El autoconocimiento no solo permite identificar fortalezas, sino también reconocer áreas de debilidad que requieren atención y transformación. Romanos 12:3 nos exhorta: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo muestra que la comprensión correcta de uno mismo es esencial para vivir alineados con el propósito divino, evitando el exceso de orgullo o la subestimación, ambos capaces de generar errores que se reflejan en el fracaso o la repetición de dificultades. Conocernos a fondo permite tomar decisiones conscientes, optimizar talentos y minimizar riesgos de desviación. El Antiguo Testamento ofrece numerosos ejemplos de cómo la claridad sobre el propósito transformó vidas y destinaciones. Moisés, llamado a liberar al pueblo de Israel, primero debió entender quién era y qué papel había sido destinado a cumplir. Éxodo 3:10 a 12 muestra que incluso cuando parecía insuficiente o incapaz, la comprensión de su propósito y la guía divina le permitieron enfrentar desafíos enormes y superar obstáculos que habrían detenido a cualquiera. La alineación con su llamado le dio la fortaleza para mantenerse firme ante la oposición, la incredulidad y los problemas que surgieron a cada paso. Esta enseñanza se aplica a cada creyente. La claridad sobre el propósito es un ancla que permite resistir la marea de dificultades y actuar con dirección. El autoconocimiento también está estrechamente ligado a la obediencia. Para vivir el propósito que Dios ha establecido, es necesario no solo reconocerlo, sino alinearse con la voluntad divina en cada decisión. Proverbios 16:3 indica: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esta declaración enfatiza que la acción consciente y la alineación con Dios no solo facilitan el cumplimiento del propósito, sino que permiten que los planes se desarrollen de manera ordenada y bendecida. Cada paso que se da en dirección al propósito divino refuerza la protección, abre oportunidades y minimiza los tropiezos que surgen cuando se actúa fuera de su guía. La comprensión de nuestro propósito también ayuda a interpretar correctamente los obstáculos y dificultades. Romanos 8:28 afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las pruebas que parecían aleatorias o injustas comienzan a tener sentido cuando se ven desde la perspectiva del plan divino. Las dificultades dejan de ser únicamente sufrimiento para convertirse en herramientas de preparación, fortaleza y revelación del camino correcto. Sin autoconocimiento, estas pruebas pueden ser percibidas
como derrotas. Con Él se transforman en escalones hacia la realización plena del destino establecido por Dios. El propósito no solo guía acciones, sino que también establece prioridades. Mateo 6:33 instruye: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El enfoque en lo que verdaderamente importa, en aquello para lo cual fuimos creados, organiza la vida de manera que los recursos, decisiones y oportunidades fluyan en consonancia con la voluntad divina. Ignorar esta prioridad provoca dispersión, decisiones erráticas y una sensación constante de que todo sale mal, mientras que vivir con claridad de propósito orienta cada paso, facilitando que las dificultades se resuelvan o se transformen en instrumentos de bendición. Finalmente, el autoconocimiento permite identificar la vocación y la misión en un sentido más amplio, no limitado al ámbito personal, sino también en la influencia sobre otros y sobre el entorno. Salmo 78, versículo 72, describe cómo David gobernó con entendimiento y corazón íntegro, y los pastoreó con corazón perfecto, y con manos inteligentes los guió. Esta relación entre conocimiento de sí mismo, propósito y acción dirigida muestra que la vida alineada con el plan divino no solo corrige las dificultades personales, sino que genera impacto positivo a través de la sabiduría, la justicia y la dirección de cada decisión. Cada desafío enfrentado con claridad de propósito se convierte en oportunidad de transformación y restauración. En síntesis, conocerse a sí mismo y alinearse con el propósito divino es la clave para revertir situaciones adversas, restaurar lo que parecía perdido y abrir la puerta a la dirección, protección y bendición de Dios. Cada obstáculo que parecía imparable comienza a ser entendido y superado. Cada bloqueo se convierte en paso hacia la plenitud y cada tropiezo deja de ser derrota para transformarse en preparación para cumplir la misión que Dios ha establecido desde antes de nuestro nacimiento. La fe no es simplemente una creencia pasiva, es la fuerza activa que mueve la vida hacia la plenitud y que transforma la adversidad en oportunidades de crecimiento y victoria. Hebreos 11:1 define esta verdad. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe activa se manifiesta en acciones que reflejan la obediencia a Dios, en decisiones que buscan alinear cada pensamiento y cada movimiento con su voluntad. Sin obediencia, la fe queda incompleta y la vida permanece vulnerable a la confusión, los tropiezos y las pérdidas que parecen inexplicables. La transformación comienza cuando se combinan la confianza en lo invisible con la práctica consciente de la obediencia, creando un terreno fértil para la manifestación de las promesas divinas. Jesús enseñó que la obediencia y la fe son inseparables. En Juan 14:15 Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este mandato muestra que la fe se evidencia a través de acciones concretas que demuestran compromiso y alineación con Dios. Cada desafío, cada prueba, cada dificultad puede ser abordada con claridad y fortaleza cuando la fe no se limita a palabras, sino que se convierte en obediencia que activa la intervención divina. La vida deja de ser un flujo de eventos aleatorios y comienza a responder a un principio espiritual ordenado, donde las decisiones tomadas con fe generan resultados que reflejan la gracia y la dirección de Dios. El libro de Daniel ofrece un ejemplo poderoso de la interacción entre fe y obediencia. Al enfrentarse a leyes que prohibían su devoción, Daniel no cedió a la presión y mantuvo la práctica de su fe. Daniel 6:10-11 muestra cómo su disciplina y constancia en obedecer a Dios le permitieron resistir la adversidad
incluso frente al riesgo de muerte en el foso de los leones. La fe activa le otorgó claridad y fortaleza para mantenerse firme, y la obediencia convirtió la amenaza en una oportunidad para que la protección y el poder divino se manifestaran de manera evidente. La combinación de confianza y acción consciente es el principio que transforma dificultades aparentemente insuperables en testimonios de la intervención divina. La obediencia constante también abre puertas que parecen cerradas y permite que la dirección de Dios se haga visible en medio de la incertidumbre. Proverbios 3, 5 a 6 enseña: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta instrucción no es solo un consejo espiritual, es un principio operativo que garantiza que cada decisión, cada paso y cada esfuerzo se encuentre con la bendición y la protección divina. La fe activa consiste en reconocer la soberanía de Dios en cada área de la vida y permitir que su guía dirija las acciones, transformando el caos aparente en un camino ordenado y lleno de oportunidades. La fe y la obediencia también están vinculadas con la paciencia y la perseverancia. Santiago 1, 2 a 4 declara: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las dificultades no son obstáculos sin sentido, sino catalizadores que fortalecen el carácter, revelan la dirección correcta y preparan el terreno para la manifestación de bendiciones. La fe activa permite sostenerse en la esperanza, y la obediencia asegura que cada acción realizada durante la prueba contribuya a la restauración y al cumplimiento del propósito divino. El ejemplo de Noé también evidencia la relación entre fe y obediencia como motor de transformación. Génesis 6:22 relata: y hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Su fidelidad y obediencia absoluta a la instrucción divina, en medio de un mundo corrupto y adverso, activaron la preservación de la vida y la continuidad del plan divino. La fe que actúa en obediencia transforma situaciones críticas, convierte advertencias en oportunidades y asegura que los propósitos de Dios se cumplan sin interferencias. La vida que practica la fe activa encuentra caminos donde otros solo ven bloqueos. La obediencia permite que la vida se desarrolle dentro de los principios que generan estabilidad y prosperidad. Deuteronomio 28, 1 a 2 afirma: y acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. La fe, que se traduce en acciones concretas, en la obediencia diaria, garantiza que las bendiciones y la protección divina fluyan, incluso en situaciones donde todo parece estar en contra. La manifestación de la gracia y la prosperidad no depende de la suerte, sino de la integración de fe, obediencia y alineación con los principios de Dios. El cumplimiento del propósito divino requiere además constancia en la obediencia. Gálatas 6:9 instruye: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La fe activa se demuestra al perseverar, al mantener la dirección correcta, incluso cuando las dificultades persisten. La transformación ocurre cuando se reconoce que cada esfuerzo, cada decisión y cada acto de obediencia no es en vano, y que la acción sostenida bajo la guía divina genera resultados que superan cualquier obstáculo.
La combinación de fe y obediencia asegura que la vida deje de ser víctima de las circunstancias y se convierta en instrumento de restauración y bendición. Finalmente, la fe activa y la obediencia producen una relación constante con Dios, donde cada evento de la vida, cada desafío y cada decisión se interpreta a través de la perspectiva divina. Romanos 1:5 habla de recibir la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia basada en la fe no solo transforma la vida individual, sino que influye en el entorno, en las relaciones y en la capacidad de experimentar la plenitud que Dios ha diseñado. Cada dificultad enfrentada con esta combinación se convierte en una oportunidad de crecimiento, restauración y manifestación de la voluntad divina. En resumen, la fe activa y la obediencia son motores que transforman los desafíos en herramientas de crecimiento, desbloquean bendiciones, dirigen la vida hacia la realización del propósito divino y permiten que la protección y la guía de Dios se manifiesten de manera tangible. Sin esta integración, las dificultades permanecen como obstáculos. Con ella se convierten en escalones hacia la plenitud y la manifestación de todo lo que Dios ha preparado para quienes confían y obedecen. Al mirar la vida desde una perspectiva divina, comprendemos que nada ocurre sin un propósito y que incluso los momentos de aparente fracaso son parte de un diseño mayor. La verdad oculta que muchas veces ignoramos es que la vida no se mide únicamente por lo que logramos o perdemos, sino por nuestra capacidad de interpretar los desafíos a la luz de la sabiduría de Dios. Isaías 45:3 revela un principio profundo. Te daré los tesoros escondidos y los secretos que están guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Esta promesa nos recuerda que detrás de cada dificultad hay un misterio divino que espera ser comprendido y que cada prueba contiene un secreto destinado a revelar lo que solo Dios puede mostrar. El mundo nos invita a buscar respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Pero la vida espiritual funciona con otra lógica, la de la revelación progresiva y la percepción de lo invisible. Cada obstáculo que enfrentamos puede ser interpretado como un mensaje codificado del Creador, que nos enseña a ver más allá de la superficie, a distinguir entre lo efímero y lo eterno, y a entender que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en descubrir los secretos que Dios ha escondido para nuestro crecimiento. La adversidad, entonces, se convierte en una herramienta de aprendizaje que no solo forma carácter, sino que revela la profundidad del plan divino en nuestra existencia. Salmos 25:14 afirma: el secreto del Señor está con los que le temen, y Él les hará conocer su pacto. Este versículo subraya que el entendimiento profundo de nuestra vida y destino no se obtiene de manera superficial, sino a través de la intimidad con Dios, de la búsqueda constante de su dirección y de la disposición a recibir revelaciones que transforman nuestra percepción del mundo. Cada dificultad, cada caída, cada giro inesperado de la vida es una invitación a mirar más allá de lo visible y a reconocer que el verdadero cambio ocurre cuando nos abrimos a recibir los secretos que Dios guarda para nosotros. La conclusión es clara: todo aquello que parecía caótico, todo lo que parecía desmoronarse sin razón, tiene un propósito oculto, un significado que trasciende la lógica humana. La vida nos desafía, nos impulsa y nos guía hacia una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Cada momento de confusión
es una puerta a la revelación. Y cada prueba es una llave que abre tesoros espirituales reservados solo para quienes están atentos a escuchar la voz de Dios. Entender esto transforma la visión de la vida, convierte los tropiezos en escalones y nos permite caminar con claridad hacia un destino diseñado con precisión divina.